Buen día a todos, somos Entreguerras y esto es un especial de informativo geopolítico acerca de lo que está pasando en Georgia. Antes de empezar, queremos dejar claro que a lo largo de esta disertación se van a hacer referencia a una serie de noticias que ya han sido publicadas en nuestro canal de Telegram. Por si alguien no lo conoce, es @entre_guerras. Si hacemos referencia a alguna noticia o información que no haya aparecido en el canal, lo diremos abiertamente. Lo que escuchen aquí es un relato de hechos sacado de información periodística. La práctica totalidad de fuentes son occidentales, mientras que las opiniones son nuestras y tienen que ver con los hechos que relatamos. Podemos equivocarnos y les invitamos sinceramente a hacer notar nuestros fallos. Entreguerras no está financiado por nadie, lo cual es una ventaja, ya que no nos debemos a nadie más que a nosotros mismos y a aquellos que nos siguen y nos escuchan. Gracias por hacerlo. Por último, recordar que vamos a hablar de un acontecimiento que está en marcha, por lo que no podemos ser totalmente certeros con su desarrollo posterior o efectos. Y es que en Georgia estamos a día 2 de diciembre de 2024, en el quinto día consecutivo de desórdenes públicos en las calles de su capital. Georgia sería la manifestación actual de una de las entidades políticas más antiguas de la historia. Sus inicios llegarían hasta el siglo XI, y el arraigo de lo que se podría llamar nacionalismo en el país es más que relevante. Además de tener una lengua y alfabetos propios, que han mantenido a través de los siglos, estamos hablando de un país con mayoría cristiana, ortodoxa en este caso, y considerada como parte de Occidente. No en vano Georgia ha estado presente, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, en el escenario europeo de forma progresiva. Estamos hablando de un país con un tamaño menor que el de la Comunidad Española de Castilla-La Mancha y lleno de diferentes entidades étnico-lingüísticas, aunque con una amplia mayoría georgiana, de en torno al 80% de la población total del país. En este caso, Georgia es uno de los tantos países víctima de los problemas territoriales y étnicos del Imperio ruso, congelados en buena medida durante la Unión Soviética y que han florecido después de la implosión de esta última. De este modo se entiende la independencia de facto de dos territorios situados más al norte, los de Osetia del Sur y Abjasia, que son parte de Georgia y reconocidos internacionalmente como parte de Georgia. Ambos son famosos en Europa después de la guerra con Rusia de 2008, y las relaciones entre estos países, Rusia y Georgia, han pasado por diferentes momentos, muchos de ellos con estas dos repúblicas independentistas en el foco de los mismos. Habría que decir que Georgia ha estado coqueteando con la posibilidad de entrar en la OTAN desde principios del presente siglo. Los tira y afloja existentes en un país que estaría situado en el bajo vientre de Rusia y con una relación histórica muy estrecha con este país han sido constantes y no son objetos de este especial, al igual que la situación en Osetia del Sur o Abjasia. Después de esta somera introducción sobre Georgia, vamos a pasar al siguiente punto, el comentario de diferentes noticias que vienen desde 2022, concretamente desde el 2 de marzo. Poco después de la invasión rusa de Ucrania, cuando Shalvia Paposhvili, portavoz del Parlamento georgiano, miembro del partido Sueño Georgiano, anunció la candidatura formal de Georgia a la Unión Europea. Debemos recordar precisamente que este partido, Sueño Georgiano, actualmente en muchos noticiarios occidentales tildado como prorruso, es precisamente el que hace esta petición de adhesión a la Unión Europea. De hecho, es un partido tan abiertamente prorruso, el de Sueño Georgiano, nótese el sarcasmo, que el 4 de marzo de 2022 puso pantallas gigantes por todo el país para que su población pudiese ver y escuchar en directo un discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y es que también desde los primeros momentos de la guerra en Ucrania, el gobierno de Georgia, del partido Sueño Georgiano, con los mismos dirigentes que en los tiempos actuales, participaron repetidamente en las reuniones de apoyo a Ucrania. Ejemplos pueden ser las reuniones de 2022 en Ramstein o en Bucarest. También hay que recordar que numerosos combatientes de nacional georgiana se unieron al ejército ucraniano, llegando a formar unidades completas, y no hubo ningún tipo de represalia por parte del gobierno georgiano contra este tipo de personas. En los foros internacionales, durante todo este tiempo se continuó hablando de la ocupación rusa de parte de Georgia, en referencia a las repúblicas autónomas de facto, las de Abjasia y Osetia del Sur. En marzo de 2023, el gobierno de Georgia propuso publicar una legislación sobre agentes extranjeros, que fue promocionada en algunos medios occidentales como prorrusa y que solamente buscaba un control de las organizaciones exógenas que se creasen o entrasen en el país, tales como ONGs o similares, para poder establecer sus conexiones tanto económicas como políticas con otros países o instituciones en el extranjero. Se trataría de una ley que no solamente posee Rusia, sino otros países que podríamos considerar Occidente. El primero de ellos Estados Unidos, pero también Israel o Australia. De hecho, el presidente del Parlamento georgiano pidió una opinión legal acerca de la propuesta a la Comisión de Venecia, que no es más que un órgano consultivo del Consejo de Europa. La presidenta de Georgia, la misma que ahora ocupa el cargo, Salomé Zurabishvili, comenzó entonces, en este caso desde Nueva York, donde se encontraba de viaje, a acusar esta ley como antieuropea y que violaba la Constitución del país. Pero si tan antieuropea es la ley, ¿por qué el gobierno que la propone pide opinión sobre ella a la propia Unión Europea?
Y es que esta mujer, la tal Salomé, merece una mención aparte que haremos al final del relato de los hechos que hemos extraído de las diferentes noticias. Las manifestaciones ante el Parlamento georgiano contra esta ley se sucedieron con imágenes llenas de banderas de la Unión Europea. Y tras días de protestas violentas, el primer ministro, que recordemos es la misma persona que pidió entrar en la Unión Europea y que también ha preguntado a un órgano consultivo de la Unión Europea acerca de la legislación que quería aprobar antes de hacerla, afirmó que las protestas estaban promocionadas por Ucrania como forma de abrir un segundo frente a Rusia. Durante 2023, la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, realizó manifestaciones continuas sobre la adhesión a la Unión Europea, incluso en el Parlamento Europeo, pidiendo que la adhesión del país fuese más rápida, argumentando que Georgia ya poseía los valores europeos como parte intrínseca de su idiosincrasia. Esta noticia no ha sido publicada por Entreguerras, pero la pueden encontrar fácilmente en la propia web del Parlamento Europeo. Sus reuniones repetidas con líderes europeos le valió críticas del gobierno, que se planteó incluso el impeachment sobre su destitución, debido a que dichas reuniones no estaban autorizadas. No hay que olvidar que la figura del presidente de Georgia es meramente representativa del Estado y no tiene una independencia política, al igual que el jefe del Estado en España, en este caso el rey Felipe. Y con esto llegamos a finales de 2023, momento en el cual la presidenta del Parlamento Europeo habló a favor de la ampliación de la Unión Europea, refiriéndose concretamente entre otros países a Georgia, tildándola como beneficiosa para todos. De hecho, se le concedió poco después el estatus de candidato a la Unión Europea, mientras se desestimó la petición de otros países, como el caso de Bosnia. Las relaciones de Georgia con la OTAN tampoco fueron frías en ningún momento. De hecho, el propio Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, visitó Georgia en marzo de este año 2024, alabando la cercanía de Georgia con la Alianza Atlántica y su papel en las operaciones de la misma. La denominó textualmente como uno de los socios más cercanos a la OTAN. Pero es entonces cuando llegamos a abril de 2024, cuando Georgia decide retomar los trámites para la aprobación de la ley de agentes extranjeros. Las protestas vuelven a sucederse en el país y la presidenta Zurabishvili hace repetidas manifestaciones públicas a favor de los manifestantes y en contra del gobierno y la controvertida ley. El primer ministro de Georgia salió a defender la ley, argumentando que cumplía con los estándares europeos y que solamente buscaba defender la soberanía nacional del país y evitar su ucranización. Durante semanas las manifestaciones se sucedieron frente al Parlamento de Georgia, con declaraciones también del Departamento de Estado de los Estados Unidos, relacionándola directamente con Rusia. Tanto la ONU como la Comisión de Venecia pidieron la derogación de la legislación georgiana. En mayo, Estados Unidos, a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, advirtió a Tiflis que si aprobaba finalmente el proyecto de ley sobre agentes extranjeros, Washington se vería obligado a reevaluar fundamentalmente su relación con Georgia. Estas son también palabras textuales. La legislación fue aprobada y es entonces cuando, dicho sarcásticamente, en un alarde de respeto a la independencia de Georgia, diferentes figuras europeas llegaron incluso a participar en las manifestaciones contra la ley el 15 de mayo de 2024. Entre ellas podemos encontrar al presidente del Comité de Asuntos Exteriores de Alemania o a los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia, Lituania o Islandia. La presidenta de Georgia dijo que vetaría la ley y mientras tanto Estados Unidos contestó amenazando con sanciones a políticos georgianos, así como con el fin de cuantiosas ayudas económicas al país, a lo que se sumó rápidamente Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea. El 6 de julio, Estados Unidos anunció la suspensión de su relación militar con Georgia, esa que hasta marzo era tan cercana para la OTAN. A partir de este momento, la política georgiana se polariza con acusaciones cruzadas de prorrusos por un lado y de secuaces de Estados Unidos que buscan abrir un segundo frente a Rusia por el otro. En octubre, Sergei Lavrov anunció que Rusia estaba dispuesta a retirar las tropas que tenía estacionadas en Abjasia y Osetia del Sur si las autoridades georgianas así lo deseaban, como forma de normalizar la situación en el país. Y así llegamos al 26 de octubre, cuando se produjeron las elecciones parlamentarias de Georgia en medio de todo este ambiente tan tenso. La presidenta Salomé Zurabishvili no tardó en manifestar que no reconocería los resultados de las urnas antes de conocerlos, animando a que se saliese a las calles a protestar. Curiosamente, la delegación de observadores internacionales, encabezados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, dijeron que la votación el día de las elecciones estuvo en general bien organizada, aunque sí señalaron que el ambiente previo a las elecciones fue muy tenso y que algunos votantes pudieron ser presionados, así como el registro de varios casos de intimidación e inconsistencias de procedimiento durante el propio día de las elecciones, algo que realmente no es tan extraño en un país democrático. El partido Sueño Georgiano ganó con un 53% de los votos, según lo comunicó su comisión electoral a mediados de noviembre. A partir de esos momentos, las manifestaciones han sido más o menos ininterrumpidas frente al Parlamento, reavivándose mucho después de que el partido gobernante Sueño Georgiano suspendiese las negociaciones sobre la adhesión del país a la Unión Europea hasta 2028. El primer ministro georgiano dijo que eliminaría de su agenda las negociaciones sobre la futura membresía a la Unión Europea.
y rechazaría las subvenciones presupuestarias del bloque hasta finales de 2028, argumentando que en ese momento estaría suficientemente preparada económicamente Georgia para iniciar las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea de cara a 2030. Textualmente dijo: debemos mostrar claramente a los políticos y burócratas europeos relevantes que están completamente desprovistos de valores europeos, que no deben hablar a Georgia con chantajes e insultos, sino con dignidad. De hecho, no debemos olvidar las sanciones y la retirada de ayuda tanto por parte de Washington como parte de la Unión Europea, junto con el hecho de que es el 27 de junio de este año cuando el Consejo Europeo paralizó la integración de Georgia en el bloque debido a la ley de agentes extranjeros. Como comentamos, la actual presidenta de Georgia, Salome Zurabishvili, merece algo de atención, y es que es una figura muy relevante de todo este proceso, ya que recordemos que encabeza la oposición al gobierno elegido legítimamente en las urnas de sueño georgiano. Desde aquí animamos a nuestros seguidores a que busquen información sobre esta señora, que puede encontrarse fácilmente en Internet. Nació en París en 1952 y su primer viaje a Georgia fue en 1986. Es nieta de exiliados georgianos que emigraron a Francia después de que el Ejército Rojo entrase en Georgia. Salomé se diplomó en el Instituto de Estudios Políticos en París y después hizo un máster en la Universidad de Columbia. Nada más terminar, comenzó a trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores francés de forma ininterrumpida. Sus destinos son múltiples y curiosamente acaba en 2003 de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Francia en Georgia. Una figura tan oscura como la de Mikhail Saakashvili la nombró en 2004 ministra de Relaciones Exteriores de Georgia después de realizar una votación específica en el Parlamento georgiano para poder mantener la nacionalidad francesa y que eso sea compatible en su cargo, ya que en Georgia no puedes tener doble nacionalidad y ocupar un cargo político. Destituida en 2005, se sumergió de lleno en la política nacional georgiana, aunque no pudo presentarse en 2008 a las elecciones parlamentarias porque Georgia tiene una legislación que impide ser elegido a cualquier persona que no haya permanecido un periodo mínimo de 10 años en el país, periodo que obviamente esta mujer no cumplía. Criticó en un libro de memorias abiertamente al propio Mikhail Saakashvili y fue apoyada por el Partido Sueño Georgiano en 2018 como candidata independiente, ganando en este año. Y este año sí que tuvo que renunciar a la nacionalidad francesa, esta vez sí. Como recordatorio sobre su vida personal, ninguno de sus dos hijos tiene nacionalidad georgiana y debe señalarse su apoyo público a Macron en 2017 junto con el de otros 60 diplomáticos franceses. Esta señora, criada en Francia y que empezó a vivir de forma más o menos estable en Georgia cuando tenía 52 años, de la que salía habitualmente para hacer visitas a sus hijos en diferentes puntos del globo, normalmente en Estados Unidos y en Francia, es la que está llevando la oposición al gobierno del país, sin haber renunciado a la nacionalidad francesa hasta 2018, momento en el que renunció por pura necesidad política. Desde Entreguerras queremos subrayar ciertas casualidades para que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre el caso georgiano. La primera sería la historia y vida de la presidenta de Georgia, cara visible de la oposición al gobierno georgiano. La segunda serían las buenas relaciones mantenidas por el gobierno georgiano, un gobierno que es el mismo que ha ganado las elecciones en octubre, un gobierno que es el mismo que está actualmente en el poder, que tenía muy buenas relaciones con la OTAN hasta mediados de 2024. En tercer lugar, el hecho de que las elecciones de finales de octubre no fuesen denunciadas abiertamente por los observadores internacionales, fundamentalmente europeos, como fraudulentas, argumentando que estaban bien organizadas aunque el clima fuese muy tenso y algunos electores pudiesen ser presionados. Y por último, que el recrudecimiento de las protestas se ha producido después de que Donald Trump desbancase a los demócratas en las elecciones norteamericanas. Como hemos dicho, desde Entreguerras les invitamos a reflexionar sobre la cuestión georgiana. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y recuerden el Maine.